rescate de la cultura por medio del arte, la fotografía, la pintura, porque está lleno de fábricas. Él dice que es la bicicleta voladora. Les voy a contar una historia. Resulta que mientras estábamos caminando por las calles de Lisboa, nos pusimos a pensar si podíamos encontrar algún lugar que mostrara la realidad de cómo fuera Lisboa. Y por fortuna de nosotros logramos encontrarlo, que el nombre está acá arriba. ¿Qué es esa maravilla, hombre? Vamos a entrar a revisar a ver qué es. Se llama LX Factory y es uno de los lugares poco tradicionales y quizás algo diferentes de lo que es realmente Lisboa. Entonces vamos allá y vamos a conocerlo. ¡Ay, papaya de Celaya! Dicen que eso también vinimos hoy sábado en horas de la mañana al mediodía y no está tan lleno de turistas como se podría decir, pero estos los domingos parece como si fuera gente para reclamar subsidios. Eso está llenísimo. Entonces por eso decimos venir el fin de semana, un sábado que es algo más tranquilito, algo más para la familia. Y esto en la noche, este lugar en la noche, o sea, toda esta recta hacia allá, esto es llenísimo de gente porque aquí como que también hacen fiestas, hacen rumbas como hasta las 4 de la mañana. Entonces ya saben, si quieren venir a rumbear, a festejar, a hacer lo que les dé la gana, entonces vengan aquí a LX Factory para que vengan a disfrutar. Nos recomendaron este lugar para que viniéramos a conocerlo, de que era algo totalmente diferente a lo que estábamos convencionalmente a revisar en Lisboa. Y bueno, pues vamos a dar un paseo a ver qué nos podemos encontrar por estos sitios acá. Bueno, también otro dato curioso es que en la parte de arriba, lo que ustedes ven ahí, se llama el puente 25 de 10 segundos más tarde. Creo que es el 25 de abril. Bueno, aquí no lo vemos tanto, pero les voy a dejar una foto que supuestamente dicen que se parece al puente de San Francisco. Pues vamos a revisar si también es cierto. Aquí les voy a poner una foto de cómo es y de cómo es el puente de San Francisco. Si ustedes cierran bien los ojos, bien, van a ver algo parecido en el puente. Wow. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta bondad por qué es así? Porque está lleno de fábricas. Y eso tiene una historia muy curiosa y también a lo largo del tiempo tiene una historia bonita. Espera, yo me corro para acá, para la sombra, porque qué pena, ahí me voy a desaparecer con lo blanco. Hicieron un rescate de la cultura por medio del arte, la fotografía, la pintura, y terminaron convirtiendo este lugar que eran llenos de fábricas, los terminaron convirtiendo en un espacio de comida, de gastronomía, de arte, de cultura, de pintura. Muchos restaurantes que evocan ahorita en la actualidad lo que tiene que ver el estilo minimalista. Así lo encontramos el fin de semana. Está tranquilo. Recomendación si ustedes quieren venir a conocer este lugar, recomendación de que vengan en horarios de la mañana para que puedan disfrutarlo sin ningún inconveniente, porque lo que es horas de la tarde, noche, se llena demasiado y no hay por dónde caminar. Entonces ya saben, un tip interesante que les digo en este momento. Algo muy llamativo ha sido esto, miren, el arte en todo su esplendor en todos lados. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y entonces ya luego vamos a seguir mostrándoles un poco más cómo es esto acá. Resulta que esto se dio en el año de 1846, vean pues el portugués que tengo en este momento, que yo creo que ya soy nivel C1. Se llamaba la compañía de Fiação Lisbonense, esto acá.
Resulta que pasó el tiempo y tenían un área inmensa como de 23.000 metros cuadrados, ocupa todo este espacio acá. Fueron abandonándolo hasta que al final de esto hicieron como la venta como al Estado, como a Lisboa, y lo tomó una empresa que se llama Mindsign Investment y tuvieron esta imagen de convertir este espacio de fábricas, porque ya les voy a mostrar que en la parte de abajo sí se ve todo muy urbano, arquitectónico, así como minimalista, pero en la parte de arriba ya digamos esto es otro cuento aparte. Esa empresa lo que hizo fue tomar y decir, bueno, vamos a convertir esta monda en algo bien turístico para que la gente venga y gaste, pero billete a lo que marque. Y así fue, construyeron este pequeño callejón y en la parte de atrás ahora les voy a mostrar otro espacio también. Vea pues, esto acá lo catalogan, un dato curioso, se me va a salir una palabra pero no puedo porque YouTube me la cancela. Esto le dicen acá el país de las maravillas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar todo. Bueno, lo que les contaba, en la parte de abajo sí se puede ver todo de manera minimalista, todo ok, todo good. Yo creo que el portugués e inglés están, pero full. En la parte de abajo se ve todo minimalista, pero cuando entonces tú comienzas a mirar en la parte de arriba todavía se sigue notando la parte de las fábricas, la parte de la industria, cómo se ha comenzado a tomar los edificios, y esto lo han utilizado para mostrar, para que esto sirva de adorno. Como dicen, si le dan limones, haga limonada. Entonces se hicieron las del mago y convirtieron esto de una manera muy tradicional. Lo tenemos acá también. Hay una librería que se llama Leer Devagar, que esto traducido al español es leer despacio, y nos recibe con esta portada, muy bonito. Se juzga por su portada, pues la portada está muy bacana. Miren esto nada más, representando una imagen de una persona acostada donde tenga diferentes como palabras, y que a lo último deje un mensaje muy llamativo. Vea, aquí está el Instagram del man para que lo puedan seguir. Y ya estamos acá adentro, vamos a hablar un poco pasito para no incomodar. Estamos en esta librería, se llama Leer Devagar, y lo que hemos buscado o investigado, para que vean que nosotros sí investigamos y no digan que no investigamos nada, porque esto se hizo con este mural indicando que la lectura, el conocimiento fuera de manera infinita. Por eso es que ustedes ven que esto tiene un recorrido hacia la parte de arriba, como si esto no terminara. El creador de este icono se llama Pietro Proserbio, en el cual dice que es la bicicleta voladora donde inspira a que el conocimiento, los sueños y todo lo que tiene que ver la imaginación vuelen así como él tenía presente en ese icono que había creado. Ahorita vamos a revisar un poquito cómo es esto por acá para que ustedes lo puedan visualizar. En este caso sí ya no voy a aparecer yo tanto. Ahí sí les gustaría que yo no volviera a aparecer más en los videos. Estamos en el segundo piso y bueno, acá hay sillitas para que se sienten a pensar sobre su futuro, qué van a hacer con su vida, igual que yo. Luego aquí tenemos tenemos una estructura principal en la mitad de la biblioteca. La persona que trabaja acá, aquí se encuentran libros de todo el mundo, que han venido personas y han dejado libros de países remotos que ellos ni se imaginaran que aquí existieran. Vamos hacia allá para mirar a ver qué nos podemos encontrar. Miren que nos encontramos esa estructura allá. Algo muy interesante es que también tiene toda la parte musical, tiene canciones que evocan la antigua cultura de los países.
Vea que acá dice también el nombre de las canciones. Tiene también muchos discos, sino que nosotros en Colombia le decimos vitrolas. Tenían vitrolas, también tenían discos de acetato. Miren esto lo interesante, si usted es una persona, un buscador de música, como lo dicen, ya me aprendí la palabra. Hace poquito estoy hablando con una persona que le gusta mucho la música y dice que se llama melómanos a las personas que les gusta demasiado la música y se quieren especializar en un género musical. Esa librería y lo que es la librería que fuimos a visitar en Porto, que por cierto también tienen el link del video acá. La librería en Porto que hubo una discusión ahí que se parecía a la librería de Harry Potter y luego sí, luego que no y luego casi se agarran allá los puños con la gente. Ahora sí vamos entonces a recorrer y vamos a mirar entonces un poco qué es lo que nos podemos encontrar por acá. Bueno, entonces ahí teníamos la librería. Ya después tenemos aquí lo que tiene que ver muchos restaurantes gastronómicos. Los precios varían, lo más que todo los precios van desde los 7, 8 euros más o menos en adelante. Ya luego tenemos mucho arte de graffiti. Tenemos esta zona acá de lo que tiene que ver souvenirs, personas aquí comiendo a lo que marque, que por cierto ya está haciendo como hambre. Lo que yo les dije al principio, que la naturaleza estaba tomando fuerza y se estaba comiendo los edificios, parte bueno por la naturaleza. Tenemos también más restaurantes aquí al costado izquierdo, hacia el lado derecho ya tenemos lo que tiene que ver, son bares. Aquí tienen para que vengan hasta las 7 de la noche y tenemos ya también más que todo bares, sino que es como esta zona en sí, la más popular, toda esta calle de acá. Naturaleza, más naturaleza, Adán y Eva. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, ustedes comenten qué tal les parece. Y tenemos más tiendas de ropa, pues no sé, porque hay puras tiendas de ropa de mujeres, entonces no sé qué decirles al respecto de esto. Mujeres, comenten qué tal les parece, o sea, la ropa que vean, que logren alcanzar a ver en este video. Miren, esto es lo bonito. Y buscar el pasillo. Bueno, lo único que lo daño es que para allá están construyendo, entonces para allá si no les voy a mostrar, para que no se pongan tristes. Izquierdo también tenemos muchas más zonas de restaurantes. Si ven que esto acá, mientras que uno va caminando, va encontrando más cosas diferentes. Y miren, ¿quién iba a decir esto? Miren esto, lo bonito acá. Pasamos de la zona urbana y ya llegamos como a un espacio mucho más minimalista, se podría decir. Y está muy interesante, mucha ropa, mucha comida. También tenemos bendiciones, este podría llamarse Pepito. De LX Factory, lugar muy urbano, súper llamativo, algo totalmente diferente de lo que tiene que ver el Lisboa tradicional, el Lisboa de la cultura, de los castillos, de las casas antiguas. Y me voy a dar la vuelta para que entonces veamos esto. Esto acá es un baño, para que vean. Baño súper interesante por si quiere hacer del 1 o del 2 de manera culturizada. Entonces esperamos, si fue 10 de 10, si era lo que esperábamos. Así que nos veremos en otro video más. Compartir, darle like para que entonces el algoritmo nos ayude demasiado. Y nos veremos entonces en otra ocasión. Chao, chao.